Buenas noches, profe. Mi nombre es Gitzel Saifón Negro Niño, soy del grado 10A y vengo a presentar la exposición del suelo. Suelo es la capa que cubre la superficie terrestre y sostiene la vida vegetal y animal. Composición del suelo. El suelo está compuesto por dos partes. 50% de fracción sólida y 50% de fracción no sólida. 45% materia inorgánica, fuente principal de nutrientes para las plantas aportándoles fósforo, potasio, calcio y magnesio, etc. 5% materia orgánica, proporciona la energía que los microorganismos necesitan para desarrollar su actividad. 25% agua, suministra a las plantas el agua aquella que necesita. 25% de aire, respiración de las plantas y microorganismos. Formación del suelo. El suelo se forma mediante un proceso denominado meteorización. En el primer paso, el lecho rocoso empieza a desintegrarse. En el segundo, la materia orgánica facilita la desintegración. La tercera, se forman los horizontes. La cuarta, el suelo desarrollando sustancias, una vegetación densa. Horizontes del suelo. El suelo se estructura en capas con diferentes propiedades físicas, químicas y biológicas y se denominan horizontes, y al conjunto de ellos se le llama perfil del suelo. Horizonte O. Es muy delgado y está formado por materia orgánica sin descomponer, hojas secas, ramas, excrementos, entre otros, y parcialmente descompuesta. Horizonte A. Es de un color oscuro, tiene abundante humus y raíces de plantas. Horizonte B. Es de color más claro, pobre en humus, tienes pocas raíces. Horizonte C. Tiene abundante fragmento de roca de tamaño grueso. Horizonte L. Es el material rocoso subyacente que no ha sufrido ninguna alteración química o física significativa. Propiedades del suelo. El suelo es la proporción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su mayoría por residuos de roca provenientes de procesos erosivos y otras alteraciones físicas y químicas. Propiedades químicas. Se trata de la capacidad que tiene el suelo de poder intercambiar arcilla y humus. Propiedades biológicas. Aquí nos encontramos con las especies de organismos que viven en él, tanto animales como bacterias, hongos, etc. Propiedades físicas. El suelo es un cuerpo poroso que mezcla partículas orgánicas e inorgánicas en proporciones variables. Propiedades del suelo. Propiedades físicas. Textura es determinada por la proporción de partículas minerales presentes. Se clasifican en fragmentos rocosos, arena, limo y arcilla. Capacidad de retención de agua. Está determinada por el volumen que no está ocupado por partículas sólidas, depende de su textura. Color. Es un indicador de elementos que poseen y varían según la cantidad de agua. Propiedades químicas. Capacidad de intercambio. Corresponde a la capacidad de ceder nutrientes a las plantas. Fertilidad. Se refiere a los nutrientes que están dispuestos de las plantas. Disposición de las plantas. Salinidad. Corresponde al proceso acumulación de sales solubles de agua, suelos salinos. Propiedades biológicas. Humus. Es la capa superficie del suelo constituida por la descomposición de materiales animales o vegetales. Seres vivos. Se refiere a la gran diversidad biológica de organismos vivientes del suelo. Tipos de suelo. Suelo humíferos. Con gran materia orgánica, color oscuro, tiene resistente al agua y buenos para cultivo. Suelos arenosos. No apto para la agricultura, poca materia orgánica y absorbe el agua. Suelos mixtos. Poseen características entre los arenosos y arcillos mezclados. Suelos calizos. En zonas secas o áridas no son aptos para la agricultura, mucha sal,
calcárean y de color blanco o pardo. Suelos pedregosos. No son aptos para el cultivo, no retienen el agua y forman con rocas diversas de tamaño. Suelos arcillosos. Absorben el agua formando charcos con humo, son buenos para el cultivo y con granos finos amarillentos. Los suelos pueden ser clasificados según su textura, el tamaño de sus partículas, su permeabilidad, reteniendo el agua y fertilidad. Funciones del suelo. Regula el clima, hábitat de multitud de organismos, filtra el agua y así regula inundaciones, regula plagas y enfermedades, retiene carbón, produce biomasa y materia orgánica, suministra alimentos y fibra, entre otras. ¿Cuáles son las causas de la contaminación de suelos y tierra? Prácticas agrícolas deficientes, gestión inadecuada de desechos sólidos, almacenamiento inseguro de residuos químicos y nucleares y peligrosos. Lixiviados, de vertederos mal administrados. Vertido no controlado de residuos domésticos, industriales y mineros. Conservación y cuidado del suelo. Cuidar el suelo es la imprescindible para cuidar la vida y es fundamental llevar adelante prácticas que cuiden sus propiedades. No contaminar los suelos con residuos domésticos ni industriales. Reciclar materiales como el plástico, el vidrio y el papel. No deforestar las zonas del bosque. Reforestar las zonas de tala. Desarrollar una ganadería y agricultura consciente y que preserve y cuide los suelos. Recordemos que el día 7 de julio es el día mundial de la conservación del suelo. Importancia del suelo para los seres vivos. Es el hábitat de cientos de animales terrestres y del ser humano. Sirve de soporte para las plantas y les provee nutrientes, agua y aire. Es un depósito natural de agua. Permite la agricultura y la siembra de pastos para la ganadería. Gracias, profe.